Alguien debía hacerlo. Nosotros o alguien más. Hicimos nuestro trabajo. ¿Debimos hacerlo? Es muy tarde para juzgar. No lo lamento. Los mineros cumplen su misión, pero jamás se instala el sistema refrigerante bajo el reactor. El espacio subterráneo finalmente se llena con cemento para solidificar la estructura. La posición oficial asegura que cada minero recibió de 30 a 60 ronchens, pero los sobrevivientes dicen que recibieron 5 veces esa cantidad. Se estima que un cuarto de esos hombres murió antes de cumplir 40 años. Son 2.500 pérdidas que no figuran en ninguna estadística oficial. Mientras los mineros cavan bajo el reactor, Hans Blix y las autoridades soviéticas organizan una conferencia de prensa en Moscú. Quiero decir que en representación de la OIEA lamentamos profundamente el trágico accidente, la pérdida de vidas y el daño que causó. Accedimos junto a las autoridades soviéticas a venir a Viena para un análisis posterior al accidente. Frente a 500 periodistas de todo el mundo, Blix anuncia una conferencia internacional que se llevará a cabo en Viena, donde los soviéticos compartirán su información del desastre. Para analizar el accidente. El efecto más importante de la conferencia de prensa fue que los rusos sintieron que podían confiar en nosotros. Estaban habituados a tener un gobierno en el que no creían, donde un accidente y un desastre eran ocultados. No se habían enterado de nada. Lo poco que sabían los preocupaba y creían que todo podía empeorar. Era una situación realmente difícil, pero ahora sentían que podían confiar en nosotros. Fue una victoria para la Glasnost. Los soviéticos acceden a cooperar con Occidente. Es un cambio histórico que inicia una era de apertura conocida como Glasnost. Es una victoria política de Gorbachov, que la necesitaba desesperadamente. En Chernobyl, a pesar de que el fuego ahora está controlado, la grieta y las toneladas de escombros altamente radioactivos están expuestos a los elementos. Es extremadamente urgente cubrir la estructura rota y limpiar la zona, pero para eso se necesitarán más hombres. Muchos más hombres. Добрый вечер, товарищи. 18 días después del desastre, Gorbachov finalmente se dirige al pueblo soviético. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Вся работа, по сути, ведется круглосуточно. Задействованы научные, технические, экономические возможности всей страны. Se movilizó todo el país, sin formalidades burocráticas. Si alguien tenía lo que necesitábamos, lo tomábamos, sin formalidades. Luego nos preocuparíamos del costo. Era una situación límite. El general Nikolai Tarakanov comanda las tropas terrestres. En un año pasaron 100.000 soldados y oficiales por Chernobyl. Todos eran reservistas. Fueron convocados por el gobierno superior de su ciudad y enviados al frente. Personal militar o civiles, oficiales o simples soldados, todos eran liquidadores. Una palabra inventada para la batalla de Chernobyl. Su misión, limpiar o liquidar la radioactividad.
Сначала ходишь первые дни, прячешься, одеваешь маску, а потом уже забываешь, даже на производстве уже забываешь одевать ее. Уже как дома, чувствуешь себя действительно, привыкаешь здорово. Все улыбаются, все довольны. Водку не продают. Вообще в Москве такой слух был, что на Чернобыль приезжает, водителям каждый день дают 150 грамм этого. Я с женой разговаривал, 150, и рассказываю, говорю, в столовую заходишь 150, выходишь 150. Она, ты хоть закусывай. Самое интересное, тут просто нет. Шагу не ступить, говорю. Igor Kostin fue uno de los 5 reporteros de guerra autorizados por el Kremlin para cubrir la batalla. Es un cambio en un país que mantenía todo oculto. 3 de sus colegas murieron. No había títulos, ni ministros, generales o soldados. Nadie decía, soy general, hagan lo que digo. Todos hacían lo que podían. Y así fue como la operación apodada La liquidación del accidente de Chernobyl se puso en movimiento. 100.000 soldados, así como también 400.000 civiles, trabajadores, ingenieros, enfermeras, doctores y científicos de cada república soviética pasan por Chernobyl. La Unión Soviética combate su última gran batalla. 500.000 personas. Las tropas en Chernobyl fueron mayores a las de Napoleón, pero nuestro ejército se contaminó. Desde el cielo, los helicópteros arrojan toneladas de un líquido pegajoso, denominado burba, una mezcla coagulable que decanta el polvo radioactivo en el suelo. Mientras tanto, brigadas de liquidadores están a cargo de limpiar la zona y de remover casa por casa la capa de polvo radioactivo que lo cubre todo. Создавались специальные бригады охотников. Se formaron escuadrones de caza especiales. Patrullaban el campo y los bosques con rifles. Mataban perros y gatos. Debían matarse todos los animales, porque cuando pasaban por zonas altamente contaminadas, su pelaje se impregnaba de radioactividad. Podían contaminar a los liquidadores. Se evacúan las últimas poblaciones con habitantes de la zona. Se derriban una a una las casas y se entierran. Por las noches, los camiones, las máquinas y los hombres están cubiertos de polvo radioactivo. Nos duchábamos unas 5 o 6 veces. Nos ayudábamos entre nosotros. Usábamos guantes de cáñamo y el jabón más duro disponible. Nos frotábamos. Nos poníamos ropa nueva. Después comíamos. Comíamos muy bien allí, porque debíamos permanecer fuertes para luchar contra la radiación iónica. La radiación iónica busca los puntos débiles del cuerpo. Así halla la forma de penetrar y te destruye. Julio, zona industrial, reactor 4. En torno a la planta se origina una enorme operación. Son 7 días por semana sin ningún día libre. Se trasladan 300.000 metros cúbicos de tierra contaminada a hoyos enormes que luego se cubren con cemento. Este lugar, en torno al reactor 4, es donde se llevaron a cabo las misiones más peligrosas de la zona. 8 semanas después de la explosión, los liquidadores abordan el corazón del problema.
Para neutralizar el desecho tóxico a largo plazo y evitar que continúe diseminándose, todo el reactor accidentado debe ser aislado. Lev Borchakov es uno de los ingenieros que diseña la enorme estructura que cubrirá por completo el reactor 4. Un sarcófago de acero y concreto de 170 metros de largo y 66 metros de alto. Era un proyecto único en todo el mundo. Nadie jamás había construido una estructura así en una zona tan radioactiva. Solo se podía trabajar unos minutos por vez. Jamás se había hecho algo así. Es un enorme desafío. ¿Cómo se puede construir una estructura monumental en un lugar donde los humanos pueden trabajar solo unos minutos o incluso unos segundos por vez? Esta situación completamente nueva requiere más improvisación de los liquidadores. Se arriesgan más vidas. Pasaron más de 12 semanas desde la explosión inicial en el bloque número 4 de la planta nuclear de Chernobyl. Para detener la contaminación letal, se lanza un último ataque. La radioactividad es tan alta en este sector que solo se pueden enviar máquinas controladas a distancia. Pero la gente debe poner las máquinas en posición. Los trabajadores solo pueden permanecer unos minutos para evitar recibir una dosis fatal de radiación. Con cada segundo, sus vidas peligran más y más. Este es uno de los vehículos blindados. Parece primitivo, pero debimos construirlo nosotros. Revestimos las cabinas por completo con plomo para proteger a los soldados contra la radiación. Cada pieza metálica de la estructura se fabricaba a veces a cientos de kilómetros de distancia y luego se traía de a una para ensamblarlas en el lugar. Un rompecabezas extraordinario. Vigas de 150 toneladas y 70 metros de largo, contrafuertes de 45 metros de altura. Esa es la grúa de Mach 4000. Miren el tamaño de esta grúa. No podíamos trabajar mucho tiempo en el lugar. No podíamos equivocarnos. El más leve error de cálculo y hubiera sido imposible encajar las distintas partes. A pesar de las condiciones extremas, el trabajo progresa. Se usan 100.000 metros cúbicos de cemento para hacer la estructura. Pero el descubrimiento de un nuevo problema obliga a detener el trabajo. El techo de la planta está cubierto por piezas de grafito altamente contaminadas. Это будет примерно 1000. Вот около вот этого колпака примерно 200. Все, пойдемте. На сегодня хватит. Выходим, пойдемте. И ты тоже выходи оттуда. Estas piezas de grafito envolvían varas de uranio. Fueron arrojadas del reactor durante la explosión. Una sola pieza despide suficiente radioactividad como para matar a un hombre en menos de una hora. Deben deshacerse de ellas antes de continuar con la construcción. Там очень большие уровни радиоактивного излучения, и поэтому туда подойти крайне тяжело. Ну и зачем туда пускать людей, когда тут может техника сломать? Envían robots al techo para arrojar los letales escombros por el borde. 60 metros abajo, otros robots los recogen y los entierran en hoyos.
Pero luego de unos días, el ambiente radioactivo comienza a afectar también a las máquinas. Sus circuitos electrónicos ya no resisten.